aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga». Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Durante toda esta semana, la Iglesia, en la primera lectura, nos presenta la creación del mundo. Y en ella, el autor del Génesis habla precisamente de cómo Dios crea todo de la nada y vio Dios que todo eso era bueno. No hay, por tanto, mal en la creación, sino que al contrario, todo lo que Dios crea es bueno. Sin embargo, en el Evangelio de hoy escuchamos cómo del corazón del hombre nacen malos sentimientos, malos instintos. ¿De dónde provienen esos malos instintos? Si Dios crea y todo era bueno, ¿por qué el ser humano, en lugar de vivir en un estado de naturaleza pura, de equilibrio, donde solo siente atracción hacia Dios, que es lo bueno, lo bello y lo perfecto, sin embargo, por qué razón también a veces sentimos atracción hacia lo que no es bueno, ni bello, ni perfecto? La respuesta nos las daba también la primera lectura de hoy. Dios permite al hombre que coma de todos los árboles, menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, le está indicando el Señor al hombre que no todo está permitido, que hay cosas que son malas y que si las haces te harán daño y que por lo tanto tienes que evitar hacer eso. Tienes que fiarte de Dios, que ha puesto en tu corazón esa luz que es la conciencia. Cuando el hombre se rebela contra Dios, cuando fruto de la soberbia y de la tentación del demonio, el padre de la soberbia, el hombre se rebela contra Dios, entonces introduce el mal en el mundo. Y entonces es cuando en nuestro corazón surgen los malos instintos. No es Dios el que los crea, es fruto de la soberbia del hombre que se rebela contra Dios, que quiere ser Él el que dictamine qué está bien y qué está mal, echando por tierra la voluntad del Señor. Por esa razón sentimos a veces inclinación hacia cosas que no son buenas, ni bellas, ni perfectas. Por eso en nuestra vida hay desequilibrio. No porque Dios no lo haya creado, sino porque el hombre se rebeló contra Dios por soberbia, queriendo ser como Él. Ahora bien, dicho esto, tenemos que distinguir entre sentir y consentir, porque no siempre que sientes, consientes. Es decir, hay veces que en tu corazón notas que nace un sentimiento malo, de odio, de rencor, de rechazo hacia una persona que la ves y por su apariencia, por lo que fuere, no te cae bien. Tú estás sintiendo, pero eso no significa que estés pecando. Pecas cuando consientes, pecas cuando haces caso a ese sentimiento, a ese instinto desequilibrado, pero si luchas contra él, si en lugar de hacer lo que ese instinto te pide, te rebelas, y cuando nace en tu corazón la soberbia, haces un acto de humildad y en lugar de tratar mal al otro,
intentas ponerte a su altura y ayudarle, o en lugar de rechazarle, haces violencia en tu interior e intentas acogerle, no estás pecando. Has sentido, pero no has consentido. Todos en algún momento de la vida nos hemos puesto a régimen, todos, por una cosa o por otra, porque a lo mejor tienes un problema médico y entonces te han mandado que te quites algún kilito, o porque viene el verano y te apetece ponerte con una figura un poquito más estilizada. Y todos hemos experimentado que hay días que no te apetece hacer el régimen, porque no te apetece, estás cansado, pero tienes que buscar motivaciones para hacerlo. Una cosa es que no te apetezca y otra cosa es que rompas el régimen. Sentir no es pecado. Tú no puedes evitar sentir, sí que puedes evitar consentir. ¿Y cómo evitas consentir? Por una parte, no juegues con fuego. Aléjate de aquello que te pone en situación de pecado. Si tienes una sexualidad desbocada y encima ves imágenes que no debes, pues hombre, blanco y en botella, es que vas a caer seguro, porque no eres de piedra. Evita la tentación, pero junto con evitar la tentación hay dos instrumentos fundamentales. Primero, tu unión con Dios. Es como el agua del río que desemboca en el mar. Allí donde estás cerca de la desembocadura, el agua del mar es menos salobre. Cuando yo me acerco al Señor, cuando rezo, cuando me confieso con frecuencia, cuando tengo una intensa vida de piedad, cuando le pido a la Virgen que me proteja, es más fácil que no sienta tanto el poder de la tentación, pues porque estoy lleno del amor de Dios y por lo tanto es más difícil que caiga. Aunque pueda caer, estoy enraizado, estoy bien alimentado, estoy lleno del amor de Dios. En segundo lugar, junto con llenarnos de la gracia del Señor, tienes que mortificarte. Pero no digo mortificarte haciendo o buscando mortificaciones accesorias que tú te inventas, que pueden estar muy bien, sino que ya la vida te da bastantes dificultades. Por ejemplo, en el trabajo. ¿Cuántas veces te cuesta convivir con esa persona, ese compañero o compañera difícil? No lo rehuyas, ofrécelo al Señor. O en casa, la educación de los hijos, o en las relaciones a veces del matrimonio, pues no es fácil porque hay dificultades, porque la otra persona está pasando un mal momento. Sé generoso, sé una persona entregada, ama, sacrifícate, aprende a hacer el bien asumiendo tus obligaciones. Y con la ayuda de la gracia de Dios, y siendo una persona que te mortificas porque intentas hacer el bien y evitar el mal, será mucho más fácil que cuando llegue la tentación, que cuando de tu interior surjan estos malos instintos, tengas con la ayuda de Dios capacidad para resistirlos, para evitarlos, para repelerlos. Porque sentir no es consentir. Y aunque a veces caemos, en muchos otros momentos, con la ayuda del Señor y con nuestro esfuerzo, logramos resistir al tentador, logramos hacer frente a Satanás. Pues pidamos al Señor que llene nuestra vida de su amor, para que nunca bajemos los brazos, para que siempre luchemos con la ayuda de la gracia contra el pecado. Nos ponemos en pie.